Eran solo estudiantes universitarios. Algunos iban a ser abogados, otros médicos, otros maestros. Todos normales, con vidas comunes, sin antecedentes, sin historial de violencia. Pero en apenas 6 días, los que habían sido elegidos como buenos, jóvenes respetuosos, educados, incluso empáticos, se transformaron en figuras crueles, autoritarias, sedientas de control. Y los que jugaban el rol de inocentes colapsaron, lloraron, se quebraron, perdieron la noción de quiénes eran. Esto no es ficción, ni guión de Hollywood. Es el experimento de la cárcel de Stanford, llevado a cabo en 1971 por el psicólogo Philip Zimbardo. Lo que comenzó como un estudio académico sobre roles sociales se convirtió en una pesadilla real que tuvo que ser detenida antes de tiempo. Y plantea una paradoja inquietante que sigue resonando hoy: ¿el mal es algo que llevamos dentro, o simplemente emerge cuando el sistema nos da permiso para ejercerlo? ¿Somos buenos por naturaleza, o solo porque nadie nos ha puesto un uniforme y nos ha dicho que podemos hacer lo que queramos? En el corazón de la Universidad de Stanford, el Dr. Philip Zimbardo, un psicólogo social respetado y ambicioso, diseñó lo que creyó que sería un experimento controlado, académico y revelador sobre la dinámica del poder y la identidad. Su pregunta era aparentemente simple, pero profundamente humana: ¿cómo influye el entorno en el comportamiento de las personas? Específicamente, quería saber qué sucedería si se colocaba a individuos comunes, gente corriente, sin trastornos psicológicos, sin tendencias violentas, en roles extremos: por un lado, los de autoridad, por el otro, los de sumisión total. Para ello, lanzó un anuncio en periódicos locales ofreciendo $15 diarios a voluntarios dispuestos a participar en un estudio sobre la vida carcelaria. De cientos de postulantes, seleccionó a 24 jóvenes varones, todos estudiantes universitarios, todos psicológicamente estables según las pruebas previas, todos descritos como responsables, inteligentes y equilibrados. No había entre ellos criminales, ni sadomasoquistas, ni extremistas. Eran, en todos los sentidos, personas normales. Luego, mediante un sorteo al azar, una moneda lanzada al aire, se les asignó uno de 2 roles: 12 serían presos, y 12 serían guardias. A primera vista, parecía un juego de roles, casi teatral. Se les dijo que el experimento duraría 14 días, que estarían en un simulacro de prisión construido en el sótano del edificio de psicología de Stanford, y que se les observaría constantemente. Nadie, ni siquiera Zimbardo, imaginaba lo que estaba por desencadenarse. Porque lo que comenzó como una simulación académica se desvió rápidamente hacia un territorio oscuro, caótico y profundamente perturbador. Las reglas eran mínimas, a los guardias no se les dio instrucciones específicas sobre cómo tratar a los presos, salvo que no podían usar violencia física. Pero sí se les entregó uniforme, porras de madera, silbatos y gafas de sol reflectantes, elementos simbólicos que, sin que nadie lo advirtiera, ya estaban moldeando sus mentes. Y a los presos, desde el primer minuto, se les arrebató su identidad, fueron arrestados en sus propias casas por la policía real, esposados, fotografiados, desnudados, desinfectados y marcados con un número. Ya no eran David, Ion o Michael. Eran el 5486, el 819, el 4325. El experimento apenas comenzaba, pero el entorno ya había empezado a reescribir sus almas. Y lo que ocurrió a continuación fue tan inesperado, tan violento y tan psicológicamente devastador que, en lugar de las 2 semanas planeadas, el estudio tuvo que cancelarse abruptamente, al 6º día. Porque en menos de una semana, personas normales habían cruzado una línea invisible entre la civilización y la crueldad. Y nadie, ni siquiera el científico que lo había creado, pudo detenerlo a tiempo. El primer día, todo parecía parte de una representación cuidadosamente orquestada. Los presos fueron sorprendidos en sus hogares por oficiales de policía reales, esposados frente a sus vecinos, trasladados en patrullas auténticas y llevados a una estación para ser procesados, huellas dactilares, fotos de ficha, ropa civil confiscada. Luego, los trasladaron al sótano de la universidad, donde un pasillo había sido transformado en una prisión con celdas improvisadas, puertas con barrotes y un rincón aislado como la caja. Allí,
Los desnudaron, los rociaron con un desinfectante en polvo y les entregaron uniformes de preso, batas sin forma, sandalias de goma y una cadena en el tobillo izquierdo como símbolo permanente de su condición. Más importante aún, les asignaron un número. A partir de ese momento, ya no eran personas con historias, sueños o dignidad. Eran el 416, el 5704, el 8612. Por otro lado, a los guardias se les vistió con uniformes caqui, se les dio una porra de madera, un silbato y unas gafas de sol reflectantes que ocultaban sus ojos, y con ello, su humanidad. Nunca se les dijo que debían ser crueles, pero tampoco se les impuso límite alguno. Solo se les pidió mantener el orden. Esa ambigüedad fue la chispa. Al segundo día, los presos se rebelaron, se negaron a seguir órdenes, se quitaron las gorras y bloquearon las puertas de sus celdas. La reacción de los guardias fue inmediata y escalofriante. Sin coordinación previa, sin instrucciones superiores, comenzaron a imponer castigos humillantes, obligaron a los presos a hacer abdominales mientras les pisaban la espalda, a cantar canciones absurdas durante horas, a limpiar los inodoros con las manos desnudas, a repetir sus números como mantra de sumisión. Les negaron el acceso al baño, les quitaron colchones, los forzaron a dormir en el suelo frío. Y lo más inquietante, lo hicieron con entusiasmo, con creatividad, incluso con risas. Al tercer día, uno de los presos, el número 8612, sufrió un ataque de ansiedad tan severo que comenzó a gritar, a llorar incontrolablemente, a suplicar que lo liberaran. Temblaba, sudaba, no podía articular palabras coherentes. Los investigadores lo entrevistaron, le dijeron que podía irse, pero luego lo convencieron de que solo era un juego y lo devolvieron a su celda. Nadie intervino. Ni Zimbardo, ni sus asistentes, ni los propios guardias. Porque para entonces, la ficción ya no existía. Todos, presos y guardias, habían internalizado sus roles hasta el punto de olvidar que tenían una vida fuera de esas paredes. El experimento ya no era una simulación. Era una prisión real, con sufrimiento real, y nadie parecía capaz, ni dispuesto, a detenerlo. A medida que avanzaban los días, la situación en el sótano de Stanford se volvió cada vez más inhumana. Los guardias, lejos de moderar su comportamiento, comenzaron a competir entre sí por quien podía ejercer mayor control. Inventaban castigos cada vez más sádicos, no por orden de nadie, sino por iniciativa propia. Obligaban a los presos a mantener posturas agotadoras durante horas, les negaban el sueño, los encerraban en un armario estrecho y oscuro como forma de aislamiento sensorial. Y les exigían que se refirieran a sus compañeros con apodos degradantes. En un momento particularmente perturbador, forzaron a varios presos a simular actos sexuales entre ellos, no como parte de un protocolo, sino como humillación ritual, como espectáculo de dominación. La deshumanización era total. Uno de los presos dejó de hablar por completo, otro se negó a comer, diciendo que prefería morir antes que seguir obedeciendo. Un tercero comenzó a repetir su número una y otra vez, como si hubiera olvidado su propio nombre, su pasado, su identidad. El tiempo perdió sentido dentro de aquellas paredes, sin ventanas, sin relojes, sin referencias externas, los días se fundían en una pesadilla interminable. Pero lo más inquietante no era solo lo que hacían los guardias, sino lo que permitía, y hasta fomentaba, el propio sistema. Philippe Zimbardo, el científico que había diseñado el experimento con la intención de observar desde fuera, se había transformado sin darse cuenta. Ya no era un investigador neutral, se había convertido en el director de la prisión, preocupado más por mantener el orden del simulacro que por el bienestar de los participantes. Usaba uniforme, daba órdenes, justificaba los abusos como parte del proceso. Estaba tan inmerso en su rol que ya no distinguía entre ciencia y crueldad. Fue entonces cuando Christina Maslach, una joven psicóloga recién doctorada y novia de Zimbardo, visitó el lugar por primera vez. Al ver a los presos descalzos, sucios, con la mirada perdida, y a los guardias gritando órdenes con frialdad mecánica, se horrorizó. No pudo contener las lágrimas. Y cuando confrontó a Zimbardo, le lanzó una pregunta que lo sacudió hasta los cimientos: «¿Esto es una aberración en que te has convertido?». Esa frase lo golpeó con la fuerza de una revelación.
Por primera vez en días, Zimbardo miró el experimento no como director de la prisión, sino como ser humano. Vio el sufrimiento real, la degradación innecesaria, la ética rota. Esa misma noche, apenas 6 días después del inicio, tomó una decisión inesperada, canceló el experimento. Los presos fueron liberados, los guardias enviados a casa, y el sótano quedó vacío. Pero las heridas psicológicas, tanto en los participantes como en el propio Zimbardo, perduraron mucho más allá de aquellas paredes. Porque lo que había comenzado como una simple prueba académica había revelado una verdad incómoda: en las condiciones adecuadas, cualquier persona puede cruzar la línea entre la civilización y la barbarie. Incluso quienes creen que jamás lo harían. Ninguno de esos jóvenes era un psicópata, ni un sádico, ni un criminal. Eran estudiantes universitarios promedio, algunos con planes de ser maestros, otros ingenieros, futuros padres, vecinos respetables. Gente como tú o como yo. No tenían antecedentes de violencia, no mostraban tendencias autoritarias en sus vidas cotidianas. Y sin embargo, en cuestión de días, los que recibieron un mínimo de poder, un uniforme, unas gafas oscuras, una porra simbólica, comenzaron a ejercer crueldad con una facilidad desconcertante. No por maldad innata, sino porque el entorno les dio permiso. El sistema no solo lo permitió, lo incentivó. Mientras tanto, los que fueron forzados a la sumisión colapsaron emocionalmente, perdieron su sentido de identidad, se volvieron obedientes hasta la autodestrucción. Philippe Zimbardo, al analizar lo ocurrido, llegó a una conclusión profundamente incómoda: el mal no siempre nace de mentes perturbadas. A menudo, nace de situaciones. No necesitas ser un monstruo para cometer actos monstruosos, basta con que te coloquen en un rol que normalice la deshumanización y te libere de la responsabilidad moral. El experimento demostró que la bondad no es tan firme como creemos. Es frágil, condicionada, dependiente del contexto. Y ahí reside la paradoja que aún hoy nos persigue: somos buenos por convicción profunda, o simplemente porque nunca hemos sido puestos a prueba. ¿Actuamos con ética porque así lo elegimos, o porque las reglas, los testigos y las consecuencias nos lo exigen? Si mañana te entregaran un uniforme que te diera autoridad absoluta sobre otros, sin supervisión, sin límites claros, ¿resistirías la tentación de abusar? El experimento de Stanford sugiere que muy pocos lo harían. Porque el verdadero peligro no está en los malos, sino en la ilusión de que nosotros nunca podríamos ser uno de ellos. El experimento de Stanford fue cancelado a los 6 días, pero su eco no ha dejado de resonar desde entonces. Lo vemos en las cárceles reales donde el abuso se normaliza, en las redes sociales donde el anonimato convierte a personas comunes en verdugos digitales, en las oficinas donde el poder jerárquico aplasta la dignidad. Y en las escuelas donde el acoso se justifica como broma. Cada vez que alguien ejerce autoridad sin empatía, o permanece en silencio ante una injusticia por miedo o indiferencia, ese sótano de Stanford revive. Porque el experimento nunca fue solo sobre presos y guardias, fue un espejo. Y hoy te pregunto, ¿tú qué harías si nadie te vigilara? Si tuvieras poder absoluto por un día, sin consecuencias, sin testigos, ¿actuarías con justicia o con impulso? Si esta historia te conmovió, te inquietó o te hizo reflexionar, no olvides darle like, suscríbete a Paradoja Alfa y déjanos en los comentarios: ¿crees que el mal es una elección consciente? ¿O simplemente el resultado de una circunstancia que cualquiera podría enfrentar? Porque al final, la verdadera cárcel nunca estuvo en las paredes del sótano. Estaba en la mente de quienes olvidaron que eran humanos. Y quizás, también en la nuestra.